Buenos días a todos los, buenos días, buenas tardes a los que nos acompañan desde América Latina y a todos los que nos acompañáis desde España un año más en Acelera, la conferencia de gestión documental en español. Bueno, continuamos con esta primera jornada y tras la apertura del evento por parte de nuestro SEO, ahora vamos a continuar con un caso de uso sobre cómo normalizar y automatizar la gestión de proyectos de clientes. Doy la bienvenida a nuestras compañeras Cristina Calle y Morena Sol Cruz, que van a mostrar cómo optimizar la gestión documental con Atento, automatizando tareas y reduciendo la manipulación manual, y van a mostrar también en directo un caso de éxito real, ¿vale? Sin más dilación, vamos a comenzar. Os doy paso a vosotros a que toméis el control y, bueno, pues si queréis compartir pantalla, pues estamos listos. Perfecto, gracias, Almu. Bueno, vamos a compartir pantalla. Un momentito. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos desde los que os conectáis desde Europa y buenos días desde los que os conectáis desde Latinoamérica. Bueno, ya nos ha presentado mi compañera Almudena. Aquí estamos Sol y yo. Y os vamos a presentar un caso de uso referente a la normalización y automatización de gestión de proyectos de clientes. En este caso, vamos a mostraros un proceso de una consultora que se dedica a hacer consultoría a nivel financiero y estratégico. A nivel estratégico, asesora a sus clientes para indicarles en pasos necesarios, herramientas para mejorar la parte organizacional de la compañía, y a nivel financiero pues ofrece servicios de asesoramiento e incluso ejecuta solicitudes de financiación para sus clientes. Incluyen también servicios en proyectos de I+D. Voy a explicar un poquito el proceso que os vamos a enseñar y me voy a pasar rápidamente a lo que es la herramienta, ¿vale? A enseñaros el caso ya configurado. Aquí tenemos una slide donde os estoy presentando el onboarding, la parte del proceso donde se hace el onboarding del cliente. Y, bueno, básicamente aquí vais a poder ver un poquito que, como luego vamos a compartir las diapositivas, vais a poder ver el proceso que tienen montado. En este caso, ahora vamos a enseñaros un perfil administrativo del departamento de proyectos, una vez que tiene el go de que se ha vendido un nuevo proyecto. El cliente puede existir o no existir, y el caso que vamos a enseñar hoy, pues básicamente va a tirar por el camino en el que el cliente no existe, para que podáis ver toda la funcionalidad lo más completa posible. El siguiente paso del proceso es la propia gestión del proyecto, ¿vale? Con una entidad creada en Atento como formulario de proyecto, y ahí pues vamos a explicar un poquito el proceso, ¿vale? Una parte del proceso, porque es verdad que es muy complicado verlo en una sola sesión. Y como nos vamos a organizar, pues voy a estar yo en la parte de enseñaros y explicaros el proceso, y luego al final pues mi compañera Sol os va a explicar esa parte técnica, pues bueno, enlaces a artículos, información por si en alguno que ya seáis clientes o próximos clientes nuestros estáis interesados en montar este proceso, para que veáis cómo podría configurarse. Así que, bueno, voy a salirme de la presentación y nos vamos a ir ya a Atento. Estoy como un usuario con perfil administrativo, y el primer paso que vamos a hacer es dar de alta al nuevo cliente, ¿vale? A este administrativo le llega un aviso de que se ha vendido un nuevo proyecto, ¿vale? Entonces, el primer paso es comprobar si el cliente existe o no existe. Y si, como vamos a hacer el camino de que no existe, vamos a crear el cliente nuevo. Vamos a llamarle Atento SL. Y aquí explicaros un poquito, veréis que le he dado a un botón y directamente pues me abre un formulario de creación de esa entidad cliente.
tenemos en Atento, se pueden customizar este tipo de botones. Luego Sol os va a explicar un poquito esa parte más técnica, ¿vale? De cómo configurarlo. Bueno, el administrativo crea el cliente y se le presenta el formulario a lo que nosotros vamos a llamar a la ficha del cliente para poder ejecutar el onboarding, ¿vale? El onboarding tiene como proceso este ciclo de vida, ¿vale? Y vamos a iniciarlo, ¿vale? El usuario administrativo únicamente puede completar toda la información de la ficha que tenga disponible. Nosotros vamos a completar un par de campos para que luego veáis el efecto, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle vamos a ir completando la información y sí que hay una información que es requerida, que básicamente es en los datos del contacto general, ¿vale? Que es el email. Me voy a poner mi correo electrónico y ¿vale? ¿Por qué tengo que completar el email? Pues porque ahora el sistema lo que va a hacer es que va a lanzar una notificación al cliente, a este contacto, para informarle que tiene que completar cierta información y enviarnos ciertos documentos para poder completar su proceso de onboarding. Entonces, para hacer ese envío, aquí, bueno, de todas maneras, enseñaros que desde la vista de Atento usuario administrativo, tenemos los documentos que son requeridos para este caso, para esa ficha del cliente y los campos que necesitamos, los metadatos que necesitamos, esa información completa. Lo que vamos a hacer es ahora generar un link público de este formulario para que el cliente complete y suba los documentos, ¿vale? Todo desde un mismo link. Entonces, para ello, simplemente el usuario administrativo, cuando haya terminado de revisar y completar la información que tenga, va a cambiar el estado a pendiente de completar. ¿Vale? Ahí lo que hace el sistema es que, bueno, se van a ejecutar una serie de operaciones que luego las va a explicar mi compañera Sol, cómo se configura, y el cliente recibe un email. ¿Vale? Un email como este, pues lo voy a poner aquí, ¿vale? Recibe este correo electrónico donde se le indica que por favor, pues que acceda a este link. Voy a copiarlo. Las plantillas de correo y demás son configurables, entonces, de acuerdo a su proceso de negocio, podrían poner la plantilla que necesiten. Efectivamente, es todo customizable y poner su logotipo y demás. Entonces, el cliente recibe este link. Esta pantalla también es personalizable. Toda la parte que veis aquí se puede customizar con los colores corporativos, logos corporativos, etcétera, las instrucciones. Toda la información que queramos añadir es personalizable en esta plantilla. Entonces, el cliente tiene que completar la información de este cuestionario. Vamos a empezar a completarla. Vamos a subirle el logo. Vamos a poner una descripción. Y vamos a ir completando los diferentes datos. Vamos a Aquí podemos poner que algunos datos sean opcionales o que sean requeridos. O sea, podemos pedirle al usuario que obligarlo a que suba cierta información. En este caso son todos opcionales y vamos a intentar completar. Vale, vamos a ir completando la información. Sí. Los metadatos se pueden configurar con la tipología de metadatos que tenemos. Vale, aquí vemos que hay metadatos de tipo tabla, metadatos de tipo número, donde hemos personalizado el importe en euros, ¿vale? Porque la empresa así lo requiere en este caso, ¿vale? En esta casuística. Y vamos a, para no alargarnos mucho, vamos a suponer que ya están todos los datos, ¿vale? Del cuestionario completo. Entonces, el siguiente paso del cliente para completar el onboarding es subir la documentación requerida en su ficha, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los documentos que serían obligatorios que el cliente suba para terminar con su proceso de onboarding y lo que vamos a hacer es subirlo. Aquí queremos hacer hincapié, ¿vale? En el sentido de que
ahora veréis que el link público te permite tener ese link público de cuestionario, ¿no? De metadatos a completar, pero además te permite dentro de ese mismo link poder subir los documentos requeridos que sean necesarios, ¿vale? Es verdad que ya tenemos diferentes herramientas en el gestor documental para quien los conozca, pero ahora te permite tener todo en un único enlace, ¿vale? Aquí, de todas maneras, luego vamos a ir contando un poquito las diferentes opciones que tenemos. Voy a subir el último. Vale, cuando el cliente ya ha seleccionado todos los documentos, ha completado toda la información, lo tenemos un poco ahí en modo opcional, como ha comentado Sol, todos los metadatos, por lo mismo, ¿vale? Para no tener que completarlos todos y que no se nos haga muy larga la presentación. Seleccionamos enviar, ¿vale? Y nos vamos a ir a, de nuevo, a atento, ¿vale? Usuario logueado, perfil administrativo proyectos, ¿vale? Entonces, ahora nos vamos a ir al panel. Aquí, como veréis, pues tenemos paneles personalizados, ¿vale? Por los diferentes perfiles y los clientes, pues, en los diferentes estados por los que pasan este proceso. Aquí podemos ver que el cliente ya nos aparece con información de clientes recibida. Esto es porque se puede hacer y configurar que una vez que el cliente envíe toda la información y documentación, automáticamente nos cambie el estado del ciclo de vida para que a los usuarios de negocio les sea informado y sepan que ha habido ese cambio y que el cliente ya me ha enviado esa información, ¿vale? Entonces, vamos a entrar a este cliente. Ahora desde las bandejas. Habéis visto también que las bandejas están personalizadas, se pueden personalizar con los iconos, con los colores. Y ya vuelvo a acceder al cliente con la diferencia que ahora en la parte derecha, izquierda de la pantalla, perdón, tenemos ya un preview y una vista, pues bueno, de los documentos que el cliente me ha cargado que hacen de documentos requeridos, ¿vale? Que los tenemos aquí. Aquí los documentos se crean cada uno con su formulario y su tipología ya clasificados. Además de poder acceder desde la vista, el preview que tenemos en la parte izquierda, pues podemos ver el preview desde los documentos relacionados e ir pasando de documento, ¿vale? Aquí vais a ver que no hay un cambio entre un documento y otro porque es un documento de prueba, pero el documento sí es distinto. Y bueno... también aparece abajo los formularios, o sea, mostrando que ya los enviaron. Efectivamente, eso es. Aquí ya podemos ver que tenemos los documentos requeridos todos subidos y, bueno, la información que ya nos ha completado, como por ejemplo antes no teníamos el logo del cliente, la descripción de la empresa que antes estaba vacío, en fin, el domicilio, pues toda la información que nos han completado del link público aparece actualizado en el gestor documental. Entonces, el siguiente paso ya del administrativo es revisar que la información esté completa, que los documentos estén bien y validar el cliente o devolverlo, ¿vale? Puede volver a pendiente de completar, en lo que al cliente le volvería a llegar una notificación con la corrección que haya que realizar o simplemente se puede validar el cliente. Vamos a hacer el caso, el camino feliz en el que ya está todo correcto y vamos a validar el cliente. Lo marcamos como validado y el siguiente paso del administrativo, si nos vamos un poquito a la presentación, ¿vale? Aquí terminaría el proceso del cliente e iniciaría el proceso ya del proyecto. Para iniciarlo, el usuario con perfil administrativo de proyectos tiene un botón que es crear el proyecto, donde en este caso si solicitamos una información requerida para poder dar ese inicio y esa creación de la entidad proyecto. Así que vamos a ponerle un título. Atento. Y vamos a seleccionar el cliente, el tipo de proyecto. En este caso, tenemos el tipo estratégico financiero. Se pueden seleccionar varios tipos y que el proyecto nos englobe diferentes tipologías de proyectos o podemos seleccionar solo uno. Vamos a seleccionar solo uno, en este caso el tipo de proyecto financiero, y vamos a asignar unos responsables de ese proyecto, que son los que van a tener que hacer ahora la ejecución del proceso como tal ya del proyecto.
¿vale? Entonces voy a seleccionar a nuestros usuarios, ¿vale? Al de Sol y al mío, para que podamos recibir las notificaciones correspondientes y demás. Ahora el mismo proceso lo que va a hacer es generar una estructura de carpetas asociada al tipo de proyecto que hayamos elegido. En este caso financiero va a crear el formulario de proyecto financiero, que va a ser una carpetita, y dentro va a tener su cuestionario específico, que ahora Cris va a detallar un poquito más sobre el cuestionario, y va a tener, generar un formulario financiero que va a tener unos documentos requeridos específicos para esa tipología de proyecto. Perfecto, gracias Sol. Bueno, entonces ya el usuario administrativo, una vez que ya ha dado al botón crear y se ha creado, ya no tiene nada más que hacer, ¿vale? Su rol por el momento termina dentro del proceso. Así que, bueno, voy a salirme de este perfil y voy a entrar con mi perfil ya al panel de responsables de proyectos, ¿vale? Entonces, como comentaba Sol, a ver, aquí está, ya nos cargan el panel, como indicábamos, con el dashboard personalizable. Pues bueno, hemos hecho uno para el perfil de responsables de proyectos, donde por un lado tienen el estado del propio proyecto, ¿vale? Que equivale al global de esta slide, ¿vale? Donde tenemos los diferentes estados por los que pasa un proyecto. Y dentro de este proceso general del proyecto, pues tenemos un subproceso en función del tipo de proyecto, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos en el inicial y podemos ver que se nos ha iniciado ya el proyecto. Tenemos un proyecto asignado a nosotras en estado iniciado, que además, pues bueno, está pendiente de solicitar información porque al generarse la estructura de forma automática ya me inicia y me dispara tanto el proyecto inicial como los procesos de los subproyectos, por decirlo de alguna manera, para que me entendáis algo mejor. Entonces, voy a entrar a el proyecto para que lo veáis, ¿vale? Desde la bandeja del proyecto en estado iniciado. Cuando está en estado iniciado significa que ya nos han dado el go para nosotros poder empezar a trabajar en el proyecto, ¿no? Vamos a entrar a ese proyecto. Se genera con un número, un identificador único del proyecto. Y básicamente, pues como comentaba mi compañera, aquí vamos a tener la información del proyecto, que aquí, bueno, tenemos los datos básicos importantes que necesitamos para visualizarlo. Y además, pues tenemos en la parte de los documentos relacionados, o bueno, aquí a la parte izquierda, podemos ver que se nos ha creado una carpeta de tipo proyecto financiero porque es el tipo que hemos indicado. Si tuviéramos dos subproyectos, uno de tipo financiero y otro estratégico, pues se nos hubiera creado dos estructuras, por decirlo de alguna manera, dos carpetas, cada una con su tipología. Ahora voy a hacer un poquito de explicación en el tema de la estructura y el por qué esas tipologías, porque este cliente, ¿vale? Para este proceso, en función de la tipología del proyecto que nos contraten, hay una serie de información y documentos que varía entre las diferentes tipologías. Por tanto, lo que hace el gestor documental, ¿vale? Todo lo que está automatizado es que te genera esa estructura con la documentación que es necesaria en función del tipo. Para esa parte de ejecución, ¿vale? Hay una primera una fase que es en consultoría, que es donde nos vamos a mover ahora, y significa que tenemos que recabar cierta información y documentación de nuestro cliente para nosotros poder ya generar esos entregables como resultado del proyecto, ¿vale? De esa ejecución del proyecto. Entonces, en función de cada tipología de proyecto, se le va a pedir una información al cliente y una documentación, ¿vale? Entonces, ahora, no lo he comentado, perdona Sol, el cliente ha recibido un email donde se le informa que ya se ha iniciado su proyecto y se le indica, bueno, el identificador del proyecto y las personas responsables con su correo electrónico y su teléfono, ¿vale? Para que el cliente sepa en todo momento
quién va a tener esa información de primera mano y quién va a llevar su proyecto. Como comentábamos, estas plantillas son totalmente personalizables. El siguiente paso que va a hacer los usuarios responsables, pues ya es trabajar para dar el go ya definitivo y empezar y mover a esa etapa de consultoría. Esa etapa de consultoría se va a mover cuando se lance el disparador de solicitarle los documentos y la información al cliente. Para el tipo de proyecto financiero tenemos estos documentos requeridos, ¿vale? Que necesitamos para poder luego evaluar y generar esos entregables, y un cuestionario. El cuestionario del proyecto, aquí también veis la memoria porque automáticamente con la plantilla te genera ya un documento tipo del documento entregable resultante del proyecto, ¿vale? Que lo tenemos ahí generado y luego llegaremos a esa parte del proceso. Entonces, vamos a entrar al cuestionario de información. Los campos que se van a mostrar en el cuestionario de información se preseleccionan en función de lo que el usuario haya seleccionado como tipo de proyecto. No es lo mismo, o sea, usamos el mismo formulario de cuestionario, pero no es la misma información a que se va a pedir cuando sea de tipo financiero que cuando sea de tipo estratégico. Entonces, para facilitarle el trabajo al usuario, hacemos una preselección, esto también se hace con un automatismo, que le permite ver inicialmente qué campos se deberían pedir. Después el usuario puede agregar más o quitar. Y ahora Cris va a explicar esa parte. Sí, esta parte, efectivamente, como ha comentado Sol, el cuestionario es común a todos los tipos de proyectos, ¿vale? Porque en este caso no querían tener diferentes tipos de cuestionarios, que al final en la mayoría se necesita la misma información y solo cambian dos o tres datos. Entonces, para el caso de que el proyecto sea de tipo financiero, aquí ya nos aparece preseleccionado del cuestionario proyecto, ¿vale? Aquí podemos ver el formulario, la información que tenemos que solicitarle al cliente, ¿vale? La información, esto va a ser un formulario de link público y el cliente va a tener que completar toda esta información y adjuntar documentación en su caso, ¿vale? Porque hay algunos campos que son de tipo documento, de tipo file, donde se le solicita al cliente que nos suba un documento concreto en esos campos, ¿vale? No es un requerido como tal, pero para que también se vea, pues bueno, hay una mezcla ahí de posibilidades para solicitar la documentación al cliente en este caso. Entonces, aquí está, como digo, preseleccionado, que luego os explicaremos un poco la configuración más a nivel técnico, los campos para el tipo financiero del cuestionario que se le va a solicitar al cliente. Y yo, como responsable del proyecto, puedo indicar si en este caso me sobra o quiero añadir un campo adicional. En este caso, veis que aparecen en verdecito las etiquetas, que normalmente no aparecen así, aparecen en color negro. Esto significa que están todas añadidas para que se muestren en el link público. En este caso voy a quitar porque para este proyecto concreto, aunque me lo pida para esta tipología, no quiero pedir la certificación de calidad, ¿vale? Ni quiero preguntarle si tiene certificaciones de calidad. Por lo que sea, sé que este cliente no lo tiene, por conversaciones previas, por lo que sea, y no lo quiero solicitar, ¿vale? Entonces, el efecto que va a tener es que estos campos no se le va a solicitar al cliente en el link público, ¿vale? Sabéis que el link público se pueden activar qué campos son los que queremos que se muestren o no se muestren en el link público para que sean editables, pero con esta configuración vamos un paso más allá. Podemos tener todos nuestros campos configurables para que sean editables por el cliente o tercero desde el link público, pero además personalizarlo a ese caso concreto y esa casuística concreta, ¿vale? Entonces, no me quiero demorar más, me voy a volver al proyecto y, bueno, enseñaros eso, ¿vale? Que aquí están los documentos requeridos y vamos a lanzar la solicitud al cliente, ya que ya he revisado todo lo que le tengo que pedir. Para ello, cambio el estado del ciclo del subproyecto, ¿vale? Estoy en el proyecto en la carpeta del proyecto financiero, a pendiente recibir información. Entonces, esto ha disparado una solicitud a nuestro cliente. ¿Vale? Se recibe este email donde nos aparecen dos links, ¿vale? Vamos a empezar con el primero,
te dice haga clic para completar el documento cuestionario proyecto. Aquí. Sí. Y vamos a abrirnos este link. Vale, aquí básicamente tenemos los diferentes campos que se le ha seleccionado. Quiero enseñaros, en lugar de centrarme mucho en completarlos, quiero enseñaros para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, ni que no hay nada preparado, ¿vale? Me voy a ir al cuestionario en cuestión, ¿vale? Que está aquí, donde yo había desmarcado estos campos, ¿vale? Voy a pinchar sobre este campo de nuevo y este de nuevo, ¿vale? Y ahora vamos a refrescar el link público y vais a ver que esos campos de pronto van a aparecer aquí. Aquí está, ¿vale? Antes teníamos directamente organización de la empresa, la estrategia I+D y ahora han aparecido para que se soliciten estos dos campos, ¿vale? Entonces, tenemos ese plus, ¿vale? Esa potencia de poder hacer unos formularios o con un único formulario, en este caso un único cuestionario, hacerlo muy dinámico en función a las necesidades del proceso. Voy a empezar a completar un poco la información, ¿vale? Para que se vea el efecto y que se guarda. Voy a subir algún documento en algunos campos para no irme muy tal. ¿Vale? Y vamos a ir completando un poquito, aunque es un poco un texto, ¿vale? Hay que copio y pego, pero así no pierdo mucho tiempo en eso. Entonces, una vez que ya tengo toda la información completa, a diferencia del otro, os diréis, bueno, aquí también hay documentos requeridos. Sí, pero como los documentos son variables en función del tipo de proyecto, sí que en este caso tenemos que, o se requiere que haya dos enlaces, uno que sea con el cuestionario y otro donde me van a solicitar los documentos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a enviar ya este formulario y vamos a irnos al de los documentos requeridos, ¿vale? Vamos a coger el link del link público y este. Vale. Y en el siguiente link le pedimos la documentación requerida para su proyecto, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a empezar a subir los documentos. Mientras tanto, pues aclarar bien esta parte, ¿vale? Vamos a ir subiendo estos documentos y ahora los tenemos que hacer separados por lo mismo, ¿vale? Por que en cada tipo van solicitando diferentes tipos de documentos, ¿vale? La documentación es diferente. Sí, y el propio producto lo que va a hacer es internamente, en función de en qué cajita lo hayamos puesto, clasificarlos. Entonces, cuando vayamos a ver el formulario del proyecto, vamos a tener cuáles son los documentos que se subieron y con qué se corresponde cada documento sin necesidad de acceder a cada uno y ver el texto, a ver lo que dice. Claro, aquí ya el cliente, bueno, le ha dado a enviar, se han subido o se están cargando, ¿no? Se están ahí ejecutando la carga de los documentos, depende un poquito de la cantidad de documentos que sean. Y ahora vamos a poder ver cómo en el cuestionario, si yo refresco, estoy ya con un usuario logueado de negocio en el gestor documental, estoy logueada en Atento. Si refresco directamente el formulario, ¿vale? Obviamente todo esto se va a poder acceder desde las bandejas, ¿vale? Pero vais a ver el efecto de que no hacemos nada, refresco el mismo documento y ya nos aparece con toda la información completa, ¿vale? Luego, sobre los documentos, si yo ahora refresco el proyecto financiero, el subproceso, vamos a ver que están las X, ¿vale? Está todo como que no tenemos el documento y ahora nos va a aparecer ya con el cheque en verde. Y van a aparecer también vinculados los documentos que haya subido el usuario externo a la izquierda de la pantalla como una preview y debajo en los relacionados. Efectivamente, aquí tenemos los documentos que se han subido y luego aquí en los documentos relacionados, pues cada uno subido y como hemos visto antes, pues podemos previsualizarlo desde aquí
o verlo desde la parte izquierda de la pantalla. Bien, el siguiente paso del proceso, aquí veis que he refrescado todo al momento y veis que ya me ha cambiado automáticamente a información recibida. El sistema es capaz de detectar cuando el cliente me ha enviado todo para él, ya está todo el cuestionario, todos los documentos subidos y me los ha enviado y me cambia el estado automáticamente para informarme que tengo ya la información recibida. Esto lo haríamos desde la bandeja, ¿vale? Voy a cerrarme aquí para que podamos ver el efecto. Sí, por ir adelantando el tema de los automatismos, el propio producto lo que permite es poner una categoría a las operaciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, la categoría es cuando recibimos información del cliente. Y al recibir información lo que hace es ejecutar la operación que se haya configurado de esa manera, que esta es una transición en ciclo de vida, pero podría ser una notificación o lo que sea. Por ejemplo, podemos configurar una notificación que le avise al responsable que la información ya se encuentra en atento. Sí, entonces, bueno, aquí podemos ver cómo el proyecto va evolucionando, ¿vale? El estado del proyecto, el global está en el estado consultoría todavía, porque estamos aún en la fase donde se le solicitan la documentación al cliente y estamos en una fase de revisión de esa información y esa documentación. En la siguiente parte vemos que el estado dependiente de revisar información, que lo hemos visto antes, que ya estaba cambiado, pero queríamos verlo desde aquí, ¿vale? Entonces, desde aquí podemos entrar directamente a hacer esa revisión de la información. Bueno, el usuario de negocio accedería a entrar a revisar esa información, ¿vale? Y, pues bueno, lo que hemos comentado, ¿vale? Puede hacer la revisión de los documentos y entraría al cuestionario del proyecto para hacer esa revisión. Revisaría el cuestionario, toda la información, ¿vale? Y nos vamos al proyecto. Y desde ahí, si está todo correcto, puede solicitar aclaraciones al cliente, no me han mandado un documento correcto, modifícame, etcétera. Pero vamos a ver el camino feliz en el que está todo correcto y vamos a pasarlo a elaborando documentación. Elaborando documentación significa que ya tenemos toda la información que necesitamos, es decir, la etapa de consultoría habría terminado de nuestro proyecto y ya estamos en la ejecución, donde ya a nosotros como empresa consultora, con toda la información y documentación que tenemos, vamos a ejecutar y desarrollar la solución que le vamos a proponer a nuestro cliente. Voy a volver a la bandeja para que veáis un poquito el efecto. ¿Vale? Aquí ya podemos ver que el proyecto se ha actualizado en ejecución y que estamos elaborando la documentación. En la parte de elaboración de la documentación, lo llamamos así, se ha establecido ese criterio porque nuestro cliente, sí, me abriendo, gracias. Nuestro cliente siempre tiene un entregable que es un documento a lo que ellos llaman memoria del proyecto, ¿vale? Entonces, como os comentábamos, dentro de la estructura, ese documento de memoria ya va a estar creado. Es decir, que no tienen que pensar en qué documento buscarlo, ahora cargarlo. No, automáticamente ya se le da la plantilla de la memoria que necesita para este tipo de proyecto. Entonces, como ya está precreada, por decirlo de alguna manera, ahora con toda la información recabada, el usuario, pues básicamente lo único que va a tener que hacer es actualizar la plantilla. Esto, funcionalidad genérica del producto, actualizamos el documento y básicamente aquí vamos a ver que antes no había información y ahora ya nos aparece la información pues completa con la información del cliente en este caso y bueno, la información que se haya completado desde los cuestionarios. Ahora este documento se puede editar con la integración con Office 365 o con la nueva integración que tenemos con Google Drive. Como no queremos meternos en esa parte, ¿vale? Sí, ahora mismo, van a mostrar los compañeros claro, efectivamente, se podría hacer la edición del documento y una vez que ya tengo mi memoria completa y como responsable del proyecto,
pues voy a enviarlo a que un usuario pues haga la aprobación, ¿vale? Entonces, aquí seleccionaría la persona que se tiene que encargar de hacer la aprobación, me voy a poner a mí misma, ¿vale? Para no tener que estar haciendo muchos cambios de usuario y vamos a enviarlo con el cambio del ciclo de vida, se envía a ese usuario asignado a que apruebe y que revise este documento para poder ya enviárselo al cliente. Entonces, ahora en el dashboard, a este usuario, le aparece en la bandeja de pendiente de aprobación los documentos que tenga para aprobar. Efectivamente. Aquí tenemos la memoria, vamos a entrar. La vamos a previsualizar y decidiremos si la queremos devolver porque falte algo o la queremos aprobar, ¿vale? En este caso la vamos a aprobar y se va a ver el efecto de cómo se cambia automáticamente el estado también. Bueno, vamos a cambiar el estado del proyecto financiero y se va a cambiar automáticamente a enviado el proyecto. Claro, una vez que ya la memoria esté aprobada, vamos a seguir avanzando en el subproyecto para terminarlo, es decir, ya tengo la memoria aprobada y, tengo la memoria aprobada de forma interna y vamos a utilizar la funcionalidad del producto de aprobación externa para la aprobación del cliente. ¿Vale? Entonces, bueno, con la funcionalidad de envío por correo electrónico para la aprobación, pues aquí podemos aprobar documento de consultoría, por ejemplo. Me voy a poner a mí. Ahí se puede usar OTP o no, que es una funcionalidad que es un control adicional. Va a llegar un SMS a la persona que se le envíe para que acceda con ese código. En este caso no lo usaremos porque no es necesario. Claro, ahora generamos el envío, la aprobación, ¿vale? Y una vez que ya el cliente haya hecho la aprobación, ¿vale? Que recibe un correo. Yo lo que pasa es que en este enlace estoy logueada. Estás logueada. Estoy logueada, no me va a dejar. Bueno, nada, vale. Igual no. En el momento en el que se apruebe, con un automatismo, lo que hace el sistema es que va a cambiar el estado del proyecto financiero a, ya entregado para que podamos empezar con la parte de validación, ¿vale? Es decir, aquí ya se ha enviado el entregable, en el momento que lo enviamos, se envía se cambia a estado entregables enviados, que finaliza esta etapa del subproyecto y nos vamos al proyecto principal, ¿vale? Que accedemos desde aquí. Sí, que de hecho ahí ya aparece que el proyecto está en validación, o sea, está pendiente de una revisión por parte del cliente para finalizarlo. Efectivamente, cuando ya el cliente apruebe o rechace, pues ya el estado del proyecto, si rechaza, volveríamos a una etapa de elaboración de documentación, correcciones, etcétera, y cuando ya apruebe el documento, el proyecto se daría por finalizado y cerrado. Y en principio terminamos con la parte del proceso, ¿vale? Bueno, lo voy a poner en estado finalizado, que lo veamos ahí en estado finalizado. Ya, Sol, te dejo a ti con la presentación para que tú puedas empezar con los automatismos que hemos configurado. Vale, perfecto. Bueno, a nivel de automatismos... Morena, que te corté un poquillo, que pensaba que tenía un poquillo de tiempo mientras os cambiabais. Solamente recordad que hay disponible algunas encuestas, ¿vale? Aquí en el panel lateral, por si, pues los asistentes quieren participar de la encuesta, pues bueno, hay tres preguntas porque animamos a que participen también, ¿vale? Y nada, os dejo que sigáis con la presentación. Gracias. Gracias. Gracias, Salmo. Les comento rápidamente. A nivel de automatismos, presentamos en la misma presentación que les van a compartir mis compañeras los desarrollos de automatismos que hicimos. Yo voy a detallar algunos que son así los que vemos como más importantes del proceso, pero aquí van a poder consultar los enlaces a la documentación propia de Atento y cómo configurarlo. Voy a empezar por los botones customizados, que son estos que usamos para el cliente y el proyecto. Ahora mismo el producto permite añadir
en nuestra interfaz operaciones y botones personalizados con los custom templates, que aquí tienen el detalle de cómo configurarlo. Esto se configura a nivel de servidor y luego ya desde el propio repositorio añadimos lo que queramos añadir a la pantalla del usuario. Estos botones personalizados se configuran en función de este artículo, que bueno, nos permite definir el formulario donde se van a crear, o mismo al usuario se le puede mostrar aquí un desplegable con el que muestre los distintos formularios que hay para que elija cómo generarlo. Lo mismo con los espacios. Podemos definir algunos campos que sean obligatorios o opcionales que aparezcan aquí. En este caso, por ejemplo, están como obligatorios. También podemos definir que se muestren todos los campos obligatorios que tenga el formulario. Entonces, de forma dinámica, si a futuro necesitamos modificar los campos que se requieran en este botón, se van a actualizar automáticamente marcándolos como obligatorios en el formulario y demás. También podemos configurar si se va a abrir sobre la nueva pestaña, sobre una nueva. Es bastante flexible. Y luego, otro automatismo que podemos destacar aquí es el tema de los enlaces externos para enviarles a usuarios externos. Estos enlaces pueden hacerse con Document Request o con links públicos. En este caso usamos links públicos, ya que ahora mismo el producto permite también solicitar documentos dentro de un mismo enlace de cuestionario. Pero si quisiéramos podemos usar el Document Request, que de hecho hay una opción dentro del propio documento que nos permite solicitar de forma manual, mientras estamos trabajando sobre el documento, los documentos relacionados requeridos. Bueno, en este artículo explicamos cómo configurar la solicitud a demanda. Yo les voy a mostrar sobre los mismos documentos que estuvimos trabajando, sobre el proyecto financiero y sobre el cuestionario, cómo es que lo configuramos. Aquí en el proyecto financiero, desde la configuración del formulario, lo que voy a hacer es activar la URL pública y privada. Entonces aquí ya me permite configurar si quiero hacer la solicitud con OTP, que es lo que comentamos antes de que llega un mensajito al móvil indicando un código para que tenga mayor seguridad el acceso. Y podemos indicar si queremos requerir el archivo principal o los requeridos de los relacionados. También con los relacionados se va a requerir aquellos que estén marcados como documentos relacionados requeridos y va a permitir relacionar documentos que no estén en este listado. Es decir, si aquí quiero subir, por ejemplo, un IF porque lo necesito para el proceso, lo puedo adjuntar como usuario externo también. Y en cuanto al cuestionario, también utiliza, me abría aquí el cuestionario, también utiliza este formato de link público, pero para que los campos sean seleccionables, estamos usando un JavaScript Validation. Entonces, aquí detallamos un poco como esa configuración adicional que necesitamos, que es básicamente dentro del propio formulario o cuestionario. En el avanzado vamos a tener una categoría que pone JavaScript Validation. Y añadimos el código que se describe aquí. Este ya está configurado para que haga lo de los campos en verde. Aquí. Y luego, para configurar que los campos se muestren o se oculten en función de lo que haya seleccionado, lo que hacemos es usar Hidden Conditions. Entonces, cada campo que se configura en este formulario tiene configurado por detrás, también desde el avanzado, una Hidden Condition que de hecho podemos automatizar la configuración de esa Hidden Condition con diccionarios. Esos diccionarios se pueden generar con comandos que lo que hacen es acceder a cada formulario y generar un diccionario para todos los metadatos que tenga. Y también el propio comando lo que puede hacer es iterar sobre los diccionarios e ir añadiendo la hidden condition en cada metadato que toda esa parte con el comando que tenemos se puede automatizar, tanto el que se completen los hidden condition en cada campo nuevo porque los formularios van evolucionando, como que se añadan esos campos nuevos en los diccionarios. Vale, y por último les voy a mostrar, así como importante del proceso,
disculpa, Sol, sí que va por diccionarios el indicar por cada formulario qué metadatos son los que van a ser requeridos. ¿Sabes? Ábrete un momentito los diccionarios. Sí. Vamos bien de tiempo. Sí. Ahí, en regla metadatos, pues ahí realmente está la lista de metadatos. A los que se le va a configurar el hidden condition. Efectivamente. Y luego, para cerrar el tema de la configuración, de todos modos aquí van a tener el resto de los automatismos que utilizamos. En proyecto financiero tenemos configurado que según el estado del ciclo de vida se ejecute una operación u otra. A nivel de producto, incorporamos la posibilidad de que la operación que se ejecuta sobre un estado del ciclo de vida sea antes o después de que se haga la transición de ese cambio de estado, que eso se configura desde aquí. En este ejemplo los tenemos en todos los casos cuando se logra un estado del ciclo de vida, o sea, cuando accedemos a ese estado después de cambiarlo. Y ahora sí, muchas gracias. Y Almu, te cedo el mando. Bueno, tenemos... No te escuchamos. ¿Sí? ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. Tenemos por aquí un par de preguntas, ¿vale? Que ha entrado por... No sé si alguien más de los asistentes quiere participar por aquí y dejarnos alguna pregunta, pero mientras voy a plantear yo algunas que tenemos al inicio por redes sociales, ¿vale? Que preguntan, ¿en qué tipo de empresas tiene aplicación este caso de uso? Porque creo que recordás que estuviste introduciéndolo al principio, pero bueno, si queréis repasarlo ahora de nuevo. Bueno, en realidad este proceso puede aplicar a cualquier empresa que se dedique a la gestión de proyectos. En nuestro ejemplo era proyecto estratégico y financiero, pero puede ser un proyecto de I+D. Bueno, lo podemos aplicar a nuestros propios proyectos de Atento y a cualquier empresa que trabaje con un cliente externo, o sea, que requiera enviar información a un cliente externo y solicitar la información. Es más, se puede adaptar a cualquier proceso. Lo que tiene Atento es que es configurable para adaptarlo a cualquier proceso. Muy bien. Y una segunda pregunta que tenemos por aquí es más o menos una estimación de tiempo. ¿En cuánto tiempo se podría montar un proceso como este que estáis mostrando en Atento? Pues más o menos en 3 semanas, un mes puede estar el proceso montado y funcionando. Muy bien. Creo que hay alguna pregunta más por aquí. Sí. Yurani Tapia nos pregunta... bueno, era si tendría acceso a la presentación. Si vamos a tener acceso a la presentación, intentaremos dejarla por aquí los materiales disponibles y si no podéis escribirnos y la compartimos, ¿vale? Si luego no se pudiera subir por aquí, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, chicas, ha sido muy interesante. Y bueno, pues en unos minutos nos vamos a seguir con mucha más gestión documental, automatización, inteligencia artificial y transformación de procesos. Y tenemos las charlas que siguen, son ahora las de gestión digital de normativa en aseguradoras, ¿vale? Que es un caso, podéis verlo en el track de casos de uso y de éxito, y también tenemos una charla muy interesante sobre política de retención para documentos digitales, ¿vale? El archivado con MongoDB, y esa charla estará en el track de I+D y demostraciones. Animamos a todos a que sigáis participando del evento y nos vemos en unos minutos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Chao.